¿Qué tal, familia? Vamos a continuar con la prédica. Sí, vamos a ver Juan 19 del 17 al 37. Y es que vamos a continuar, pues después de que Jesucristo, sí, tuvo un juicio, un mal juicio, sí, fue golpeado. Incluso después de ser golpeado, sí, la gente, la multitud, los religiosos, los sacerdotes decían que crucifícale. Entonces, fue algo terrible que pasó a nuestro Señor Jesús. Y es que esto nos lleva a pensar ahora en la actualidad, cómo es que ahora en las calles, cuando agarran a un ladrón, ¿qué sucede? La gente se empieza a alborotar y le empiezan a golpear bastante fuerte, incluso los llegan hasta matar, ¿verdad? Hacen juicio por su propia cuenta. Entonces, lo que vemos aquí también en la Biblia, lo que nos narra, ¿verdad? También cómo es que Esteban, ¿recuerdas a Esteban? Cómo fue golpeado a pedreadas hasta morir. La gente siempre hace juicio por su propia cuenta. Entonces, pero hay algo muy importante que es lo que vamos a ver en Cristo Jesús, ¿sí? Una muerte gloriosa. Este es el título, una muerte gloriosa. Es lo que vamos a ver después de esto que ha pasado a nuestro Señor Jesús, toda una serie de golpes terribles, porque no eran cualquier golpe. Su corona de espinas, un mal juicio, pero bueno, vamos a continuar con estos hechos, porque esto es algo real. Déjame decirte que esto es algo real que pasó a nuestro Señor Jesús. No es como cualquier anécdota, no es cualquier historia, sino es una historia real, verídica. ¿Sí? La misma palabra, incluso hubo testigos oculares que nos narra la palabra de Dios. Es lo que vamos a ver aquí. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos, Señor, hablar tu palabra, Señor, por darnos el privilegio de hablarla, Señor, de expresarla, Señor, de hablar lo que tú quieres de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así que te pedimos que nos guíes y que se haga tu voluntad y que tú sigas cumpliendo tus propósitos y que, Señor, gracias por tu muerte gloriosa, porque ahora estamos en amistad con nuestro Padre, Señor. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dice el versículo 17 y 18, después de que lo que acabamos de ver, ¿sí? Y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Él cargando su cruz, después de este juicio, después de esta golpiza que le acababan de dar, ¿sí? La gente, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Pilato no pudo hacer más, ¿sí? Entonces, él cargando su cruz, ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor Jesús, sin decir ni una sola palabra, sin decir, no, yo por qué voy a cargar la cruz si yo soy inocente. Él no dijo nada, ni una sola palabra. Él cargó su cruz. Y es que según la costumbre romana, Jesús llevó la cruz desde el lugar de sentencia, donde fue enjuiciado, es decir, desde Jerusalén hasta el lugar de la crucifixión, ¿sí? Un lugar llamado calavera. Calavera significa calvario. Sí, un calvario, que es lo que sucedió y lo que pasó a nuestro Señor Jesús. Y ahí en ese lugar de la calavera, es un lugar donde se amontonaban cuerpos, cadáveres, ¿sí? Que asesinaban el pueblo romano. Eran los condenados, eran ejecutados. Ahí eran una montaña de cuerpos, ¿sí? Sin vida. Eso es lo que hacía el pueblo romano. Ahora, los romanos, antes de poner, por ejemplo, a un hombre en la cruz, era la cruz primero, ¿sí? En el hombre, ¿sí? Es decir, tenía que pasar todo un calvario, ¿sí? En donde fuera exhibido, fuera expuesto, y un nombre del por qué era el delito, por qué estaba siendo forzado a llevar esta cruz, ¿sí? Y esto era en una procesión pública que tenía como objetivo, ¿sí? Atraer la atención de la gente.
¿Hacia quién? Hacia el condenado, su crimen y su destino. Su destino era ¿qué? La muerte. Por lo tanto, tenía que ser exhibido, ¿sí? Su crimen ante la gente. ¿Esto por qué? Porque si no era exhibido, esto era como una amenaza hacia el pueblo romano, a la gente. Esto es lo que le podía pasar a aquellas personas que no se sometieran al gobernante, a los guardias romanos. Eso es lo que sucedía. O algún delito cometían, esto es lo que les esperaba. La cruz y luego ser ejecutados. Eso es lo que es. Por eso lo hacía así. Ahora, si son exhibidos personas de este tipo como criminales y no con eso aún trayendo, mira esto, ese es un trayecto donde Jesús, por ejemplo, recibió más de 200 golpes. Algunos comentaristas dicen 300 golpes con látigos que en las puntas tenían bolas de plomo. Imagínate el dolor cargando la cruz. Se deslocó su hombro y aún así siguió cargando todo ese peso de la cruz, todo el pecado de la humanidad cargando, y todo por amor a ti, todo por amor a mí. Esto es algo que padeció nuestro Señor Jesús. Esto es algo terrible, porque tú no hubieras soportado ni siquiera cargar la cruz, una calle, dos calles. La cruz era muy pesada al grado de que se deslocó el hombro. Y aún así, aguantando los golpes que recibió, y esos golpes podemos verlos como aguantando tu orgullo, tu vanidad, tu soberbia, aún no creyendo en Jesús, aún rechazando a Jesús. Esos son como golpes a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Le duele. Imagínate que una persona rechaza a Jesús cuando Jesús cargó todo el castigo que esa persona en ese momento merecía. Sin en cambio, Jesús dijo, yo me pongo por esta persona. Así, tú abajo y Jesucristo así recibiendo todo ese peso, ese pecado en la cruz, cubriéndote, dando su vida por ti, soportando el dolor sin decir ni una sola palabra. Ahora, de acuerdo a la crucifixión, cuando le crucificaron, esto es algo en donde vemos que los persas inventaron este tipo de crucifixión, pero no podría, uno podría decir que los romanos perfeccionaron este tipo de crucifixión, ¿sí? Y la volvieron incluso una institución. Eran terribles. Ahora, era la forma de ejecución reservada para los peores criminales y las clases más bajas. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor Jesús no era un criminal, ni era una persona de la clase más baja. Nuestro Señor Jesús era humilde, daba amor, predicó la palabra, fue obediente y obediente hasta la cruz, sin decir, yo porque voy a cargar con esto. Ellos merecen morir, yo no. Ellos son del pecado, yo no. Sin en cambio, se quedó callado por amor a ti. La crucifixión también nos habla, sí, que estaba diseñada para hacer que la víctima muriera públicamente. Esto era lamentablemente terrible. Era un gran dolor y una gran humillación. Todo esto, el gran dolor, la humillación, la vergüenza, los golpes que soportó nuestro Señor Jesús, fue por extremadamente un gran amor para sus hijos, para su pueblo, aún para pecadores y no pecadores. ¿Sí? Jesús lo hizo. Pasó toda esta travesía, todo este calvario de humillación y dolor. La crucifixión era el tipo de muerte que, imagínate, podemos ver incluso a su padre como, ¿por qué le manda este castigo a su hijo, no? Pero Dios ordenó a Jesús a morir. Y la muerte a la que le sometió es la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Por el propósito, o con el propósito de que a través de que muriera nuestro Señor Jesús, nosotros ahora éramos justificados a través de Jesucristo, para con el Padre. Entonces, otra cosa que nos habla acerca de la crucifixión, era tan terrible y degradante que los romanos educados, según, ni siquiera hablaban de esto en público. Imagínate el temor, el terror que ellos mismos tenían, ¿sí? Ahora,
Vemos a alguien, un comentarista, el estadista romano Cicerón, dijo de la crucifixión: es un crimen atar a un ciudadano romano. Es un crimen, imagínate. Azotar es un acto de iniquidad. Ejecutarlo es casi un homicidio. ¿Qué puedo decir de crucificarlo? Es un acto tan abominable. Es imposible encontrar alguna palabra adecuada para describirlo. ¿Te das cuenta? Otro historiador romano, Tácito, llamó a la crucifixión una tortura apta solo para los esclavos. Solo para los esclavos. Nuestro Señor Jesús no vino a ser ningún esclavo, vino a servir. Vino a servir, no a ser servido. Entonces, esto habla de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Y esto es real. Nadie, ningún hombre hasta ahorita ha hecho lo que nuestro Señor Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Sí? El mayor sufrimiento de Cristo, de nuestro Señor Jesús, fue interno, fue espiritual, mayor que su sufrimiento externo y físico. ¿Sí? Le dolía más el corazón de cómo la misma gente, no dándose cuenta que aún él ya habiendo dicho: yo soy el Rey de Reyes, el Rey de los judíos, el Señor de señores, mas no le creyeron. No creyeron. Incluso sus propios hermanos, hay comentarios que dicen que ni siquiera le creyeron a él, que era Jesucristo. ¿Sí? Entonces, muchas veces esto pasa, nos duele más el corazón cuando nos ofenden, cuando alguien nos dice algo, y nos duele más que los golpes, ¿verdad? Imagínate Jesucristo cargando emocionalmente, espiritualmente, todo el dolor que nosotros merecíamos. También vemos que Jesucristo fue crucificado con otros dos, uno en cada lado y Jesús en medio. Había 3 en ese día programados para crucifixión. Los otros dos y Barrabás, pero Jesús tomó el lugar de Barrabás. Aquí o más bien podemos ver otra manera en que Jesús se identificó con pecadores en su muerte. Es decir, Jesús tomó el lugar de un pecador para morir por todos nosotros. Y esto lo muestra, esto hace referencia, no nada más fue por él, sino por todos los pecadores, porque Barrabás sabíamos quién era. Barrabás sí merecía morir, Jesucristo no merecía morir, sin en cambio, él toma el lugar de Barrabás para ser crucificado hasta morir. Entonces, esto es lo que hace nuestro Señor Jesús por todos los pecadores, por toda la humanidad. Jesús tomando el lugar que a ti te correspondía, que a mí me correspondía. Los que merecíamos y correspondían morir éramos nosotros. Y aún así, muchas veces nosotros, no reconociendo la gran obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, seguimos siendo muchas veces las personas peores, personas con agresividad, personas que rechazamos el evangelio, que no creemos lo que Jesús vino a hacer, no creemos en las obras que vino a hacer Jesucristo. Eso le lastima, le duele a nuestro Señor Jesús, porque es algo que vino a mostrar, vino a dejarnos y lo vemos a través de su palabra. Por lo tanto, debemos de poner mucha atención, observar. ¿Sí? La palabra de Dios nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto te lleva a creer, tienes que leer y no ser engañado ni ser burlado por otras personas. ¿Por qué? Porque lo que está escrito es verdad, es verídico. Por lo tanto, vemos que Jesús estaba en medio, tal vez incluso, no de una confusión, pero en Mateo 27, 46, 49 nos dice que cuando Jesús clamó en su agonía, ¿a quién? A su Padre, es decir, dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las personas a su alrededor ni siquiera entendieron lo que dijo, incluso consideraron algo entretenido. Dios no estaba con él. Dios no puede estar con el pecado. En ese momento Jesús estaba todo el pecado en su cuerpo, estaba todo el pecado en él, cargando todo nuestro pecado. Por lo tanto, no puede haber, no hay ninguna similitud con el pecado. Dios, lo justo, lo santo, la luz con las tinieblas, no hay ninguna algo que se pueda juntar, no se puede. Por lo tanto,
Esto es lo que sucede, Jesús cargando todo el peso de nuestro pecado, ¿sí? Entonces, esto es lo que vemos. En Mateo 27:44 nos dice que ambos criminales incluso se burlaron de él. ¿Sí? Hubo una burla de parte de estos criminales, pero Lucas 23:39-41 nos habla de un cambio en uno de estos dos criminales. La última voz humana que testificó que Jesús fue criminal fue convertido justo antes de su muerte. Es decir, creyó en Jesús. ¿Recuerdas cómo le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? Y le dice Jesús, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? El ladrón en la cruz fue el último compañero de Jesús en esta tierra antes de su muerte. Y Jesús lo llevó a la salvación. Esto es lo que hace la diferencia cuando nosotros como cristianos creemos, le recibimos, nos da ¿qué? Una salvación. No con un sermón, sino con cada sermón que incluso Jesús ya había predicado, cada obra que había realizado. ¿Sí? Y todo eso está registrado aquí en la palabra de Dios. Este fue tal vez el único consuelo que Jesús recibió en la cruz. ¿De qué? Le recibió. Creyó en él, porque los demás que estaban abajo, ¿sí? Nadie le creyó, nadie le recibió. Sin embargo, se salvó este ladrón, se arrepintió y se salvó. Pero uno se perdió. Entonces, Jesús estuvo en medio de ellos. Y es lo que está así ahorita Jesucristo, ¿sí? De un lado están los que se arrepienten y reciben a Jesús, y del otro los que rechazan a Jesús. Es decir, todos los que rechazan a Jesús, hoy en la actualidad, los pecadores, los burladores, los mentirosos, los chismosos, desobedientes, pleiteros, etcétera, aquellos golpeadores que les pegan a sus mujeres, todo este tipo de personas, ¿sí? Son los que rechazan a Jesús. Entonces, para pasar de muerte a vida, a una vida eterna, solo y únicamente es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, de nadie más. ¿Sí? De nadie más. Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Jesús, estando en medio, ¿sí? de toda esta obra tan maravillosa, de esta muerte gloriosa y la misma obra de Dios, nosotros podemos ver a Jesús en medio, pero podemos sentir incluso lástima. No, no es así. No es así como si debiéramos sentir ay, pobrecito Jesús, pobrecito. No, Él fue ganador, Él triunfó en la cruz, venció la muerte, venció a Satanás, ¿sí? En la cruz, ahí los venció. Esta fue la mayor victoria de todos los tiempos. Este fue la mejor y más grande obra que podemos leer y podemos observar en la palabra de Dios. ¿Sí? Nadie pudo haber hecho esto. Y ahora, vamos a ver de los versículos del 19 al 22, donde nos dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy el Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Escribió Pilato un título, ¿verdad? Un título grande en donde toda la gente, todo el pueblo romano supiera el crimen de esta persona, es decir, el crimen de nuestro Señor Jesús. Solo porque dijo, soy el Rey de los Judíos, es un crimen, es una realidad a hoy en día. Es nuestro Rey, es nuestro Señor, es el que vive y reina por todos los siglos. Él es hoy en día, ¿sí? Por lo tanto, esto fue una tradición romana, poner los títulos, poner los nombres. El que iba a ser crucificado llevaba su crimen escrito, incluso el título colgado alrededor de su cuello, mientras llevaban la cruz al lugar donde iban a morir. ¿Sí? Este título era colgado en la parte superior de la cruz para que todos supieran la razón de la crucifixión. Ahora yo te pregunto,
¿Con qué nombre te gustaría que te recordaran en tu lápida? Ya no en una cruz, porque ahora ya no, nadie puede ser ejecutado en una cruz, ¿verdad? Jesús dijo, maldito aquel que se ha colgado de un madero. Por lo tanto, ¿qué nombre te gustaría en tu lápida? ¿No? Por ejemplo, yo como me dedico a los autos, saca golpes, ¿no? El que es carpintero, aquí murió el carpintero, el herrero, o aquí murió el chismoso, la chismosa. ¿Con qué título te gustaría que te recordaran? Por eso es que Dios nos manda siempre que nuestras obras, nuestros hechos, ¿sí? Van a hablar de esos títulos, que la gente nos va a ver y nos va a decir, este cuate es un borracho. ¿De qué murió? De alcohol. ¿De qué murió? Pues Dios le llamó a cuentas, se vas a poner, Dios le llamó a cuentas. Ahora, por ejemplo, hay otros que, por ejemplo, pueden ser desobedientes, el hijo desobediente. O imagínate que te ponga un letrero aquí tu mamá, tu papá, y con el título desobediente, ¿no? El golpeador, el borracho, ¿no? Ya casi lotería, etcétera. Ahora, cada uno de nosotros sabemos qué títulos tenemos, qué títulos llevamos, por qué de acuerdo a cómo nos comportamos. Y eso es algo que debe de hablar de nuestros hechos. En vez de hablar de estos títulos, deben de hablar ¿qué? De Jesucristo, de los hechos de Jesucristo, los títulos que Jesucristo, nuestro Dios, ha hecho en tu vida. Jesús me sanó. Jesús me restauró, que en Jesús hay vida, en Cristo Jesús me ha dado una libertad. En Cristo Jesús tengo una vida eterna. Debemos de llevar esos hechos, esos títulos que son hermosos, los cuales te deben de identificar, pero sobre todo resaltar y hacer brillar a nuestro Señor Jesús, porque Él es el que hizo esta obra y Él es el que ha hecho muchas cosas en tu vida. Entonces Pilato puso este título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Gloria a Dios por ese título, porque hasta la fecha Él es el Rey de los Judíos y Rey de todo el mundo. ¿Sí? Pilato escribió el nombre de Jesús, el mismo por el que fue identificado nuestro Señor Jesucristo y arrestado en el huerto de Getsemaní. También escribió el crimen, según ellos, de Jesús que había cometido. Por lo menos el cargo original en el que lo acusaron. Esto es que él había afirmado ser el rey de los judíos. Por lo tanto, Jesús es rey de los judíos hoy, mañana y siempre. Él es tu rey, Él es mi rey. Por lo tanto, un rey que merece todo honor, todo olor, toda gloria, toda honra, porque Él es el rey de reyes, el Señor de señores, el que vive y reina por todos los siglos, hoy y siempre. ¿Sí? Ahora, muchos de los judíos leyeron este título, muchos, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, un lugar muy transuente, podríamos decir que era una de las lugares principales, ¿verdad? Donde pues podemos ver que los romanos querían que la crucifixión fuera un evento público, ¿sí? Querían que muchos vieran la desdicha de la víctima, ¿sí? Que todo el mundo mirara y recordara ese momento, el por qué fuera crucificada esta persona, cuál era su crimen, y fueran asimismo ¿qué? Advertidas estas personas. Esto también afirma que Jesús fue crucificado afuera de los muros de la ciudad, es decir, también cerca de la ciudad y probablemente cerca de un camino frecuentemente utilizado, ¿sí? Esto es para exhibirlo, para mostrar el título que llevaba puesto, ¿sí? Para dar a conocer el crimen, la humillación, la vergüenza de estas personas. Y esto fue lo que pasó a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Sin embargo, ese título era real, fue real y es real al día de hoy. Y esto estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Esto tenía un motivo, un propósito. Pilato quería que esta declaración sobre Jesús fuera la más pública posible. O sea, imagínate el título tan grande que pusieron, ¿sí? Esta fue también una profecía que se cumplió sin saberlo,
de cómo el mensajero o el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Y la crucifixión y su reinado como rey fueran públicos en cada nación, en cada lengua, ¿sí? Para que todo el mundo supiera quién era el Rey de Reyes, quién era nuestro Señor Jesús, que desde el comienzo tenía como objetivo un mensaje ¿para quién? Para todo el mundo, para todo el mundo. Ahora conocemos, tú le preguntas a alguien de Jesucristo y esta persona te va a decir, sí, sí lo conozco, he escuchado de él, pero muchas veces escuchamos, y a mí me pasó muchas veces, yo escuchaba de Jesucristo, me predicaban por un lado, por el otro, y yo decía, tal vez más adelante. Ahora que conozco la Biblia, conozco su vida de Jesucristo, todo esto me asombra y llega a doler en el corazón todo ese sufrimiento que vino a hacer, a pasar nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por amor. ¿Sí? Entonces, continuamos, versículos 23 al 24 nos dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también una túnica, su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, después de que Jesús estaba en agonía, ya estaba a punto de morir, ¿sí? Vemos una crucifixión romana. Todo esto era supervisado por ellos mismos, por los romanos, hasta que murieran las personas ahí. Ahorita vamos a ver otro método por el cual cuando no morían rápidamente, actuaban de otra manera drástica. Entonces vemos, y esto era, ellos cuidaban y observaban los que estaban crucificados para mantener un orden, ¿sí? Como para asegurarse de que el condenado realmente muriera. Ahora, ¿qué sucede? Toman los vestidos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En la cruz Jesús no tuvo ninguna posesión material, fue desnudado, le quitaron las ropas, así como vino, así murió. No se llevó nada. ¿Y esto qué nos enseña? Muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas materiales y cuando morimos no nos llevamos absolutamente nada. Ahora, en la actualidad, pues sí, nos llevamos la ropa, nos visten, ¿verdad? Pero Jesús no se quedó con nada. Lo dio todo, lo dejó todo en esa cruz por ti. Por amor, imagínate el gran amor, su gracia, su misericordia que vino a hacer por nosotros, al despojarse de todo, completamente todo, realmente lo hizo Jesucristo, ¿sí? Ninguna posesión material, ni sus ropas. Imagínate ser exhibido así sin ropa, es terrible. Incluso la ropa que llevaba sobre sus espaldas le fue arrebatada y su túnica fue puesta en juego, en repartírselas entre los soldados. Es decir, fue crucificado sin ropa, totalmente desnudo, la peor humillación que le pueden hacer a una persona. No fue suficiente el sufrimiento, exhibirlo como criminal. Sin duda su amor no tuvo límites y aún no tiene límites. Su amor no tiene límites para cargar con toda esa humillación, con todo ese pecado por el cual nosotros llegamos a Él, llegamos a sus pies. Y hoy en la actualidad, esto es lo que tenemos que hacer saber a quién, a la gente de afuera, a tus familiares, a tus hijos, que ellos tengan presente que lo que hizo Jesucristo vino a humillarse, se entregó y entregó todo, entregó su vida. No se llevó ninguna cosa material. Amén. Dios fue, es y será bastante bueno con nosotros. Siempre lo será. Ahora, esto muestra que Jesús vino desde abajo, o desde lo más bajo, para lograr nuestra salvación. Y lo vemos, Jesús siempre se mostró humilde, nunca se mostró rico. Ahora somos ricos en Cristo Jesús por Él. ¿Por qué? Porque nos ha dado nuestra salvación.
a través de Jesucristo. Él dejó todo, incluso lo que le quedaba de ropa le fue quitada, le fue arrebatada, haciéndose completamente pobre por nosotros para que nosotros volviéramos completamente ricos en Él. Ahora somos ricos en Él. ¿Por qué? Porque nos ha dejado la palabra, nos ha dado una vida eterna, nos ha limpiado de todo pecado, somos amigos de nuestro Padre Dios, porque antes estábamos en enemistad, hemos sido justificados, ¿sí? No hemos sido perdonados, redimidos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más prueba queremos de lo que Jesús vino a hacer y ahora lo que somos en Él? En 2 de Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Se despojó de sí mismo, no quedándose con nada. No se quedó con nada para que nosotros fuéramos ricos en Cristo Jesús, en el Rey de Reyes, ¿sí? No te dejes engañar. Ahora tal vez muchos puedan venderte un pedazo de tela de la túnica de Jesucristo, ¿no? O de un trozo de la cruz y ya te dicen que esto hace milagros. No, nada de eso, nada de eso. El que hace milagros es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de sus hechos, a través de que tú crees en Él, ¿sí? Eres transformado. A través de que le recibes, escuchas su palabra, te trae fe y eres transformado. Pero tienes que recibirle. ¿Cómo? Como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Porque no hay nadie más que lo va a hacer. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él es el único, nadie más va al Padre si no es por Jesucristo. Ahora, versículos 25 al 27 nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, su hermana, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Estaba su madre, qué difícil, ¿verdad? Es comprender la agonía de una madre al ver a su hijo crucificado, al verle siendo lastimado, siendo herido, pasando una vergüenza, pasando un rechazo, ¿sí? Pero ella experimentó todo esto como una madre, ¿sí? Cuando incluso tuvo esos cuidados de pequeño Jesucristo, ¿verdad? De su madre, y lo fue viendo cómo fue creciendo, incluso hasta tener el ministerio, ¿sí? Vemos otra persona que es la hermana de su madre, María de Cleofas, María Magdalena. Estas fieles mujeres estuvieron ahí con Jesús durante su agonía en la cruz. Testigos oculares tenemos aquí para honrarlo y apoyar a su madre María. María, mujer de Cleofas, y María Magdalena también estuvieron entre las que descubrieron primero que la tumba estaba vacía. Ellas fueron testigos oculares, evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También vemos a Juan, el discípulo, dice que quien él amaba. Esta fue una humilde manera de Juan, el autor que vemos de aquí de este libro, de referirse a sí mismo en la historia, como lo hace 4 veces en su evangelio. Es decir, Juan nos dice que estuvo en la crucifixión, otro testigo ocular, que vio estas cosas con sus propios ojos, y es lo que leemos, es lo que nos dice, ¿sí? Y algo importante que vemos, que Jesús dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. No le dijo madre, no le dijo mamá. Jesús conscientemente cuidó de su madre hasta el final, mostrando incluso que la cruz tenía la atención enfocada en otros y no sobre él mismo. Ni siquiera en él mismo pensó. ¿Sí? Si alguna vez hubo algún momento en que Jesús mereció enfocarse en sí mismo, tal vez fue en este momento. Sin embargo, permaneció centrado en otros hasta el final. Jesús no la llamó madre desde la cruz, porque tal vez esa palabra, ¿sí? Ese nombre, en esas circunstancias solo incrementaría más su agonía, ¿verdad? De llamarle madre, aquí está tu hijo. Qué fuerte, qué dolor,
¿verdad? Vemos la muerte de Jesús. Versículos 28 al 30 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y ahí estaba una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre esa esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron en la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús, sabiendo que ya todo estaba consumado, Jesús y su gran obra de vida y muerte en la cruz estaba consumado. Había llegado al final. Entonces se preparó para entregar su vida y morir. Habiendo terminado la obra, ¿sí? Hablando humanamente, pero su obra no termina. Su obra había terminado tal vez en ese momento, cargando con el pecado. Pero hay una promesa que dice que viene por su pueblo después. Entonces, continúa su obra. La continuamos nosotros, sus representantes aquí en la tierra. Aquí es cuando Jesús se volvió, o tal vez, objetivo de la ira de Dios y un juicio de pecado. Sabemos que no conoció pecado Jesús, eso es real, pero por nosotros cargó todo ese pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, Jesús por amor se ofreció a sí mismo como ofrenda por el pecado de la humanidad, porque quien merecía morir éramos nosotros, no Él. Podemos ver que todo estaba consumado con las palabras: tengo sed. Cuando Jesús dijo tengo sed, ya había pasado lo peor, ya la agonía y todo lo que había pasado. El precio había sido pagado y estaba listo para anunciarlo. ¿Sí? Consumado es. Esto nos quiere decir que las palabras finales de Jesús fueron el clamor de un triunfador, de un ganador. Jesús había terminado el propósito eterno en la cruz y hoy permanece como una obra terminada, el fundamento de toda la fe, ¿sí? Y paz cristiana, pagando por completo la deuda justamente que nosotros debíamos a Dios. Sí, que nosotros debíamos de morir haciendo las paces entre Dios y el hombre. ¡Qué obra tan grande! Consumado es también esto, se llevó a cabo una increíble transacción espiritual. Esto quiere decir que Dios, el Padre, puso sobre su Hijo toda la culpa, todo el pecado, todo el peso y la ira que nosotros merecíamos. Y lo llevó a sí mismo a la perfección, satisfaciendo totalmente toda la ira de Dios por nosotros. Ahí es donde es consumado. Por lo tanto, Jesús murió con el clamor de la victoria en sus labios. Un más que superhéroe, el triunfador, el rey de reyes. Este no es el gemido de los derrotados, ni el suspiro de la resignación paciente, no, sino el triunfante reconocimiento de que ahora ha cumplido plenamente con la obra que vino a hacer. ¿Sí? ¿Ha consumado su obra por mí? Puedes preguntarte esto. Sí, entonces debo trabajar para Él. Ahora soy su representante, hablar de estas maravillas, de estas obras. Debo perseverar hasta que hayas consumado tu obra también. No para salvarte a sí mismo. Esto es para lo que ya está hecho, ¿sí? Sino porque ya soy salvo. Porque ya eres salvo. Esto nos dice Spurgeon, ¿sí? Entonces vemos que al entregar el Espíritu, nadie le arrebató a Jesús la vida. Nadie, ¿sí? De una manera diferente a cualquier hombre, entregó el Espíritu. La muerte no tenía ningún derecho sobre nuestro Señor Jesucristo. Él puso en su lugar a los pecadores, pero Él nunca fue pecador, ¿sí? Así que no podía morir a menos que Él mismo entregara el Espíritu. Como dijo Jesús, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y volverla a tomar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Versículos 31 al 34 nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era la gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y asimismo al otro que había sido crucificado en él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una
lanza y al instante salió sangre con agua. Normalmente estos eran los ejecutados por crucifixión, permanecían en la cruz durante días, ¿sí? Como una advertencia de las consecuencias de desobedecer al gobierno romano. Ahora, estos rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas, ¿sí? El rompimiento de las piernas era a un hombre crucificado celebraba ya su muerte porque no podía sostenerse con sus propias piernas o con sus pies, ¿sí? Para ayudarlo incluso a respirar mejor. Esto cortaba totalmente la respiración. Entonces, estos soldados vienen, quiebran las piernas al primero y asimismo al otro, y respondiendo a la petición de los líderes religiosos, los soldados apresuraron la muerte de estos hombres, ¿sí? Y que estaban ambos al lado de Jesús. Este era un trabajo brutal. Probablemente utilizaban una barra de hierro, algún palo muy duro, un garrote pesado para asegurar una muerte pronta, ¿sí? Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, los soldados sabían que cuando un hombre había muerto y cuando aún estaba vivo, era un juicio experimentado en el que les dijo que Jesús ya estaba muerto. Ya sabían ellos cuando una persona estaba muerta. Entonces, ¿qué hicieron? Uno de los soldados atraviesa una lanza, ¿verdad? Después de romper las piernas de las primeras víctimas, era completamente normal que ese soldado le hiciera lo mismo a Jesucristo. Incluso supuestamente que se le ordenó hacerlo. Era una orden que lo tenía que hacer. Sin embargo, no lo hizo. En vez de eso, le abrió el costado con una lanza. Si al instante salió sangre y agua. Esto fue tomado como una confirmación absoluta de que Jesús estaba muerto. Del corte del costado de la punta de la lanza fluyó una sustancia que parecía sangre y una sustancia que parecía agua. Algunos consideran que esto era algo como una especie de autopsia de Jesús, revelando la verdadera causa de la muerte que fue en el corazón, esa lanza, ¿verdad? Versículos 35 al 37, y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y el que sabe y el que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No se ha quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán que le traspasaron. El que da testimonio, ¿verdad? Y da un testimonio verdadero. Juan, ¿sí? Juan sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Para que nosotros creamos, y al leer la palabra de Dios, eso nos trae fe, y la fe nos lleva ¿a qué? A creer. Juan dio su solemne garantía de que él estuvo presente en la crucifixión de Jesús y vio todas estas cosas con sus propios ojos. También explicó la razón de su testimonio para que nosotros pudiéramos creer y dar a conocer que no es una fantasía, sino una verdad, ¿sí? La inocencia por ejemplo, de muchas personas, pudiéramos decirlo así, ¿sí? Pero vemos una forma y una certeza de la muerte de Jesús. Es una parte esencial en nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana. Esto realmente es para que vosotros también creamos. Lo que Juan nos ha contado sobre la muerte de Jesús hasta este punto, ya no podemos dudar, ¿sí? La inocencia de Jesús nos lleva a creer. Su gran indignidad, el sufrimiento, la forma en que murió, el título, la puesta de la cruz, las prendas, el amor a su madre, el clamor, todas estas cosas nos llevan ¿a qué? A creer. Esto es real. Nadie te lo va a decir o a contar como está escrito en la palabra de Dios. Por eso es importante que leamos, creamos lo que está escrito. Jesús es el consumador hoy en día, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos hablar tu palabra, Señor. Que seas tú reinando hoy, mañana y siempre en el nombre de Jesús. Amén.